El ruido blanco. El sonido que puede salvar tu vida. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Son las 3 de la mañana. Acabas de conciliar el sueño y comienzas a dormir plácidamente. Sin embargo, en ese momento, comienza tu vecino a poner música a todo volumen, mientras platica con otras personas, con los bajos que sientes que te rebotan en el mismo cerebro y en el estómago. Llamas a la policía, pero el operador dice que no pueden hacer nada, porque básicamente la policía solo sirve para arrestar parejitas y borrachos. E incluso muchas veces dicen que la música está dentro de una casa, pero el sonido te llega directamente al cerebro. Estás en tu casa tratando de relajarte. No quieres escuchar ruido alguno, pero empieza tu vecina a poner reggaetón o música de Jenny Rivera a las 3 de la tarde. O cualquier música que suene horrible en una bocina de 3 pesos, que solo se escucha hasta tu casa, porque el resto de vecinos sí son considerados y sí piensan en los demás. Este audio se escribe mientras me siento agredido por un idiota que está cerca de mi trabajo y no deja de subirle a la música de su bocina de 3 pesos. Y ya platiqué con él 2 veces y dice que él literalmente puede hacer lo que él quiera. La música a alto volumen se considera en algunas legislaciones y países como una agresión, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Más cuando las personas se ponen a cantar con un micrófono o se invade la intimidad y la paz de un tercero. La solución más lógica sería salir a gritarle que le baje el volumen a la persona, aunque estas personas creen tener el derecho a hacer lo que quieran en su casa. Otra de las opciones sería salir con un tubo y quebrar la bocina a golpes, mientras los miran atónitos esos vecinos, o golpear al dueño del perro, porque el pobre perro no tiene la culpa, ya que esta persona está feliz porque su perro no deja dormir a la colonia durante la noche. Sin embargo, nosotros sí somos personas civilizadas, que tratamos de vivir en comunidad, no como esos animales. Y no me refiero precisamente a los perros. Este tipo de agresión molesta especialmente a quien padece problemas como insomnio, depresión y problemas auditivos, pero también molesta gravemente a los bebés recién nacidos, puesto que intensidades de sonido por encima de los 60 decibelios pueden ser muy perjudiciales para la salud. Sin embargo, el problema más grave de este tipo de agresiones es el hecho de que impide una correcta concentración profunda, es decir, impide el correcto trabajo creativo o de pensamientos complejos. Por ejemplo, las personas con acusia, tinnitus o problemas del oído, e incluso las personas normales, cuando son expuestas a música por muchas horas, comienzan a sentir que los oídos les arden, o comienzan a sentir un incesante pitido que va en aumento, dependiendo de la exposición al sonido. Psicología del agresor acústico. Los psicólogos y los especialistas en conducta humana aseguran que el problema con estas personas es que no recibieron suficiente atención en su infancia, o simplemente carecen de empatía humana y son conscientes de que están agrediendo a quien los rodea con la música, o simplemente buscan aliviar sus penas estimulando la corteza del cerebro con la música a todo volumen. Esto, combinado con una necesidad de atención que se refleja al sacar una bocina a la calle o incluso poner música en los altavoces de un carro que vende verdura, es una muestra de que algo anda mal con ellos. Sin embargo, es esa misma estimulación en la corteza de la víctima acústica la que le genera problemas de salud, estrés y desesperación, al no poder concentrarse o simplemente alcanzar la paz mental. Por ejemplo, es imposible dormir cuando una bocina de este tipo suena. Y lo peor del caso es que las autoridades no hagan nada para homologar las bocinas chinas y los altavoces que venden en cualquier lugar. Y una de las cosas más groseras e insultantes para uno es que estás tranquilo pensando cuando ya le apagan el volumen o al día siguiente y todavía te acuerdas de las canciones, o sea, te acuerdas de pedazos de las canciones que te retumban en el cerebro y es una cosa tan molesta
y tan denigrante para uno que por eso consideras que es una verdadera agresión que ponga música a todo volumen. Y lo peor del caso es que nadie te hace caso o pareciera que a nadie le importa que te estén agrediendo con esa música porque todo el mundo lo minimiza. Y es tan molesto, tan... no sé, yo sé que ustedes que me escuchan me entienden, porque también son víctimas de este tipo de cosas. Por ejemplo, una amiga comenta que ella ya se sabe todas las canciones de esas personas y comprendo perfectamente de lo que habla. El agresor acústico no es molestado por la música que escucha a alto volumen. Cuando vemos a una persona escuchando música a alto volumen, volteamos a verla y nos preguntamos, ¿no le molesta lo que está haciendo o haciéndonos a nosotros? La respuesta es no. Estas personas carecen de tranquilidad o paz mental debido a sus problemas internos. Necesitan ese volumen para enajenarse y evadirse de su propia realidad, porque no se soportan a sí mismo. Esto explicaría el por qué hay personas que gustan de tomar en la calle mientras platican gritando y escuchando su música a todo volumen. O por qué una persona está sentada y escuchando una música a todo volumen con el celular en la mano y el cable conectado directo a la bocina. Y si lo observa tan tranquilo, mientras tú llegas a decirle que le baje a su volumen, y la persona se molesta y se enoja contigo. En resumen, el agresor no tolera el silencio porque no tiene paz interior o sufre de angustia extrema, es decir, que es incapaz de estar solo con sus propios pensamientos. Contrario a esto, cuando a una persona le gusta la soledad o simplemente le gusta pensar en sus ideas o ser creativo, el escuchar música y más en una bocina mal afinada le resulta en una molestia que recorre desde la nuca hasta el estómago, haciendo que se respire lentamente para evitar entrar en pánico. El gusto por ambientes silenciosos o trabajar hasta muy tarde o desvelarse solamente para gozar el silencio y la quietud en la calle son rasgos de alta inteligencia. ¿Pero qué se puede hacer con estas personas? La única forma de controlarlos es llamar a la policía o buscar que la persona sea atendida. Este tipo de personas están pidiendo ayuda a gritos, sea porque su vida es muy miserable, aun cuando manifiestan extrema felicidad, o sea porque requieren que se les pongan límites. Estos límites pueden ser incesantemente llamadas a la policía hasta que llegue una patrulla una y otra vez para que acaten la orden. Estas personas son como un niño que lo regañas y parece que sigue haciendo lo mismo, hasta que lo deje de hacer porque sabe que volverán a llamarle la atención. Sin embargo, este tipo de personas tienen que ser comprendidas y deben de considerarse como un tipo de psicopatología, y por tanto debe de tenérseles consideración y buscar la forma de que sean ayudados o canalizados con un especialista de la salud mental, ya que padecen de una enfermedad o de un trastorno mental, entre los que destaca la incapacidad de la empatía, porque ellos saben que nos están haciendo daño, pero aún así lo perpetran. Psicología del ruido blanco. Es un tipo de ruido aleatorio que posee la misma densidad espectral de potencia a todo lo largo de toda la banda de frecuencias. Dado que la luz blanca es aquella que contiene todas las frecuencias del espectro visible, el ruido blanco deriva su nombre de contener también todas las frecuencias, pero del sonido. Este sonido, a diferencia del ruido que generan las olas del mar, la caída del agua y el aire acondicionado o un ventilador encendido, puede ser reproducido muy fácilmente por un radio desintonizado, pero también puede producirse de forma artificial con cualquier programa de producción de sonido, como lo son el Audition o el Audacity. El ruido blanco se utiliza para enmascarar frecuencias molestas en producciones de sonido. Incluso el radio AM y FM tienen locutores que son amados porque no se conocen sus tonos reales de voces, puesto que el ruido blanco presente en el espectro del radio les ayuda en su locución. Es por ello que muchas personas continúan escuchando el radio, aunque muy pocos sabían el por qué prefieren el hacerlo.
A su vez, el ruido blanco puede utilizarse para estimular la privación sensorial, es decir, para no saber qué ocurre a nuestro alrededor y alcanzar la relajación y la paz mental, o para desorientar a las personas antes o después de un interrogatorio. Por otra parte, el ruido blanco de baja intensidad puede favorecer la relajación y el sueño, al hacer que el nivel del umbral auditivo alcance su velocidad máxima, por lo que, usando este tipo de sonidos de fondo, los estímulos auditivos más intensos son menos capaces de activar la corteza cerebral durante el sueño. Existen otros tipos de ruidos parecidos al blanco, entre los que destacan el ruido rosa y el ruido marrón. Ambos juegan con patrones distintos en el oído. El rosa podría ser como una cascada, mientras que el ruido marrón se asemeja al sonido de la lluvia. Sin embargo, estos ruidos no logran cubrir todos los patrones, como si lo logra el ruido blanco. Este sería el ruido marrón. Este sería el ruido rosa. Y este sería el ruido blanco. Literalmente, al escuchar el ruido blanco, es como si todo nuestro alrededor desapareciera. Puesto que el cerebro logra enfocarse en el sonido constante y las frecuencias altas y bajas, mientras ignora todo lo demás y logra alcanzar un estado de relajación ideal para descansar. Y es que cuando tenemos ruidos a nuestro alrededor, pareciera que el cerebro solo se enfoca en ese sonido, que no nos deja dormir, incluso causándonos dolores de cabeza o de estómago, o sintiendo en el pecho directamente el sonido molesto. Así, algunas personas, como por ejemplo el ladrido constante de un perro, o un perro que deja de ladrar y comienza a ladrar más adelante, es realmente doloroso tratar de dormir y que un ruido molesto no nos deje descansar. Así, algunas personas y sobre todo los recién nacidos que apenas comienzan a escuchar todo a su alrededor, consiguen tener paz y descansar si tienen sonidos como la televisión encendida con un volumen moderado, aunque lo ideal sería un radio desenfocado de estación con un volumen moderado. La idea principal del ruido blanco es hacer que el cerebro pueda relajarse, con la finalidad de que nos permita dormir plácidamente, enfocando la atención en el ruido blanco y no en los ruidos, la música o el ladrido de los perros, o el sonido de la calle y de los autos. En conclusión, el ruido blanco, al abarcar todas las frecuencias del espectro del sonido, es capaz de cubrir los ruidos, los gritos, la música, los ladridos, la calle y las canciones del exterior, permitiendo que el cerebro llegue a fases profundas del sueño y combatiendo el insomnio, la ansiedad, el tinnitus y la depresión. ¿Cómo podemos beneficiarnos del ruido blanco, rosa o marrón? Existen diversas opciones. 1. Encender un radio sin una estación sintonizada, es decir, que solo se escuche el ruido. 2. Encender un televisor viejo sin sintonizar. 3. Encender un ventilador o el aire acondicionado. 4. Esperar a que llueva y poner una lámina afuera de la casa. Sin embargo, al gastar mucha electricidad, este tipo de cosas son imprácticas. Podemos acudir a opciones más modernas, entre las que destacan: 1. Descargar el audio que aparece en la descripción, que dura más de 4 horas, y ponerlo en bucle toda la noche. 2. Poner el video que aparece en la descripción y dejarlo en bucle toda la noche. Pero, ¿tiene complicaciones para el oído humano o el cerebro escuchar el ruido blanco? No, al contrario, los expertos señalan que al escuchar estos sonidos ayuda al cerebro a descansar e incluso está recomendado para pacientes con ataques de ansiedad, desórdenes del oído como el tinnitus o trastornos mentales como ansiedad, depresión y ataques de pánico.
y sobre todo para pacientes con insomnio. Los médicos concluyen que, mientras el volumen sea moderado, se podrá gozar de un descanso pleno y muy efectivo. Sin embargo, este tipo de aplicaciones se debe llevar con moderación, puesto que el oído necesita regenerarse durante el ciclo del sueño profundo, y el ruido blanco podría resultar contraproducente si se utiliza, como todas las cosas, en exceso. Es decir, que al igual que cualquier medicamento o tratamiento, se debe de utilizar durante algunos días. Por el momento esto es todo. Espero que esta información le resulte de ayuda y pueda descansar un poco mejor. Hasta pronto.